El título de mi mensaje, Secretos para una vida plena. Isaías capítulo 26, el verso 3 y 4, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿Cuál es la roca en que estaremos firmes? El Señor. Amén. Muy bien. La paz perfecta no significa que algunas veces no estemos bajo ataque y en algún momento como que se ve el panorama oscuro. ¿Sí? La paz perfecta es como las brasas. Por momentos parece que están apagadas, ¿cierto? Ha hecho una fogata o un asado. Cuando usted pone la leña, ¿cierto? Y hay fuego, está la llama, luego por un momento se apaga la llama y dice se apagó el fuego. Estos días que hacíamos una fogata con mi familia, así sucedió. Por un momento se apagó la llama y entonces mi niño, papá, se apagó el fuego. Mi esposa, amor, se apagó. Yo le decía, no, amor, sople y va a encontrar que ahí está el fuego y se prende la llama, ¿sí? Entonces la paz que el Señor nos ha dado es así. A veces enfrentamos circunstancias en nuestro diario vivir que como que parece que se fue la paz y vino la duda y vino el temor, ¿cierto? Pero lo que usted debe hacer es soplar, ¿sí? Cuando sienta que esa paz se ha ido, solo tiene que unir las brasas de la oración, la meditación en la palabra de Dios, la fe, y se enciende de nuevo la llama. Ahí está el fuego, ahí está el calor. Amén. Entonces, cuando lo haces y vas a la presencia de Dios y vas y oras, vas a encontrar paz. Yo lo he hecho siempre que en algún momento algo me apaga como la paz, como que se extinguió la llamita que había ahí. Entonces yo voy a la oración, yo voy a la palabra, yo voy al Señor y encuentro que se enciende de nuevo esa llama y que ahí está la paz del Señor y que puedo tener seguridad y tranquilidad. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Sí? Solo tenemos que ir a la presencia del Señor. Hoy quiero que veamos algunas personas que son testimonios reveladores y poderosos de esta gran verdad. Como el título es Secretos para una vida plena, ¿sí? Cómo nosotros podemos tener plenitud, paz en medio de los problemas. Alguien dirá, es imposible, es difícil porque estoy enfrentando esto, pastor, estoy enfrentando problemas en mis finanzas, mi empresa está como, el negocio está lento y se ve el panorama oscuro, o hay malas noticias en los informes médicos, o la situación en mi familia está poniéndose muy difícil, temo que mi hogar se destruya, que mis hijos vayan por el mal camino. Y entonces, pastor, yo la verdad siento un panorama, veo un panorama oscuro, veo un panorama difícil, pero vamos a ver cómo podemos mantener esa paz, cómo podemos tener esa seguridad. En Lucas capítulo 2, el versículo 25 al 30 dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Entonces tenga esto en cuenta. Este hombre era ¿qué? Era justo y ¿qué? Y devoto. Entonces hablemos de justicia y devoción, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Entonces son características que quiero que veamos a través del mensaje de hoy. Este hombre Simeón
Era un hombre que habían pasado los años, pero él mantenía ¿qué? La justicia, mantenía su devoción y mantenía su fe, esperando que el Mesías llegara. Eran siglos de Israel esperando que viniera el Mesías que los iba a librar del yugo romano y que iba a levantar a Israel de nuevo. Siglos, años, ellos esperando. Y este hombre, Simeón, también llevaba muchos años esperando esa promesa, pero no faltaba ¿a qué? A su justicia y a su devoción. No se apartaba. No llegó el momento de que, no, esto yo creo que es mentira, esto parece que es como ilusión solamente de uno. Esto no, él siempre estaba ahí en esa confianza en el Señor. ¿Qué es ser justo? Ser justo, primero que todo, es una persona que ha recibido la justicia de Dios, ¿sí? Nosotros la recibimos a través de Jesucristo, cuando vamos a Él, y entonces somos libres de nuestros pecados y tenemos la justicia de Dios. Dios nos ve justos a través de Cristo. Y dice que viniera, estaba esperando que viniera el Mesías a rescatar a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre este hombre Simeón, dice. Verso 26 dice que el Espíritu le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Mira cómo el Espíritu Santo guía a quienes le buscamos y esperamos en Él. Y dice que ese día el Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste, he visto tu salvación. ¿Cómo mantenía este hombre la paz? En su vida espiritual, en su devoción con Dios, en su comunión con Él, mantenía paz. Pasaban los años, pasaba el tiempo, seguía esperando, pero el Espíritu Santo lo guía al templo y el Espíritu Santo le dice a Simeón: Él es el bebé Jesús, Él es el Mesías. Y dice que fue y alzó al bebé y empezó a alabar al Señor y a decirle: gracias, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces ahí vio la promesa. No había visto que Israel fuera libre, no, el Mesías era solo un bebé. No había visto todo lo que él esperaba, pero ahí el Señor le da las arras y ve al Salvador. Entonces este hombre es un gran ejemplo de cómo mantener una vida rica espiritualmente, de cómo mantener la comunión con Dios, de cómo esperar en Él. Amén. ¿Cuántos van a esperar en el Señor, venga lo que venga? Esa es una vida cristiana normal. Es muy bonita las experiencias con el Espíritu Santo, de los milagros, y eso yo lo he visto, lo hemos visto, pero hay veces que pasan los días, pasa el tiempo, y lo que necesitamos es no ver milagros ya, sino ser perseverantes en una vida cristiana normal. Amén. Normal, eso es. Bueno, otra persona es Ana la profetisa. Ahí mismo en Lucas 2:25 dice que en el templo también estaba Ana. Cuando llevaron al bebé Jesús, estaba Simeón, pero había también una mujer, Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo, miren esto, su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Ahora, note lo que esta mujer hizo. Se casó, las judías se casaban muy jóvenes. Se pudo haber casado a los 15 años, a los 14 o a los 18 años. Anteriormente se casaban muy jóvenes. Pero dice que solo vivió ¿cuántos años?
7 años casada con su esposo y él falleció. Pero ¿qué hizo esta mujer en su plena juventud? Claramente podría tener 22 años cuando quedó viuda. Ella se propuso, consagro mi vida al Señor. El Señor será mi esposo. Con Él voy a estar dedicada al Señor, esa vida espiritual. Entonces, esta mujer dice que se dedica a la oración, está continuamente en el templo y se dedica al ayuno. Dice continuamente estaba allí. Esto significa como cuando dice la palabra orad sin cesar, ¿sí? No quiere decir que no comamos y que no hagamos otra cosa y que todo el tiempo estemos orando. Esto significa es que tenemos una actitud de oración que aun cuando estamos comiendo le damos gracias al Señor, que tenemos la actitud correcta, amén. Estamos trabajando, pero estamos en conexión con Él, amén. Y esta mujer se dedicó a estar en el templo, a orar. Posiblemente, no sé, ayunaba 1 o 2 veces a la semana, oraba así todos los días, y en el templo, en las horas de la reunión, los judíos iban a la hora de la tarde, a las 3 de la tarde, a orar al templo. Esta mujer se dedicó a buscar a Dios. Y dice que llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Entonces, encontramos cómo esta mujer tiene esa vida espiritual rica. No espera a que el Señor resucite. Si el Señor resucita a mi esposo, entonces yo me voy a dedicar a él. No, el esposo siguió muerto, pero ella era una mujer de decisiones con Dios. Amén. De decisiones con una vida cristiana normal. Amén. Y en esa vida cristiana normal hay momentos donde vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los milagros de Dios, ¿sí? Pero esa vida cristiana normal, de una vida de oración, de una vida de congregarnos, de una vida de meditación en la palabra, nos genera una paz interior, una tranquilidad, una confianza, una seguridad. Amén. Que no tienen las personas que no tienen al Señor. Nuestro sentido de vida está anclado en la fe en el Señor. La gente que no tiene a Dios, su sentido de vida, su placer está fundamentado en las cosas pasajeras. Pero esas cosas, como dice la misma palabra, son pasajeras, mientras que las cosas espirituales son eternas. Amén. Así que nosotros, cuando anclamos nuestra paz, nuestra tranquilidad en la fe, es seguro, estamos seguros, mientras que las personas sin Dios que anclan su paz y su seguridad en la comida, en la promiscuidad sexual, en los placeres del mundo y en las cosas que son pasajeras, eso se acabará. Nosotros vamos hacia lo que permanece para siempre. Amén. Hay otra mujer y es Ana, la madre del profeta Samuel. Entonces aquí les he hablado de ¿quién? De Simeón, de Ana, una mujer anciana profetisa que se dedicó al Señor totalmente, y otra mujer llamada Ana, la madre profeta del profeta Samuel. Ella tenía que enfrentar el hecho de ser estéril en una sociedad en la que una mujer estéril no tenía mucho valor, era rechazada, era objeto de habladuría de la gente. Ay, esa es estéril, tal vez eso es que él está bajo maldición, y la gente habla cosas y dice cosas. Pues Ana tiene que enfrentar esa situación hostil, ese ambiente difícil, además de sentir de que no puede tener hijos, y eso es lo que le da el sentido de la vida a una mujer judía, ¿sí? Y hoy en día, ¿no? Una mujer puede adoptar hijos, ¿cierto? Un hogar, si no tienen hijos, pueden adoptar. Hay otras formas en que las personas encuentran sentido a sus vidas, pero para una mujer judía no era así. Era importantísimo, vital, que pudiera tener hijos. Si entre más hijos tuviese,
más bienaventurada y era vista con más alegría por la gente que la quería y por envidia también por la que no la quería. Y todos esos hijos que Dios le dio a esa mujer, porque había envidia porque una mujer pudiese tener muchos hijos. Pero Ana tiene que enfrentar el ser estéril, tiene que enfrentar las burlas de otra mujer que tenía a su esposo. Su esposo tenía otra mujer. Y la otra mujer, bueno, en ese tiempo a veces tenían varias esposas. Hoy el mandato del Señor es que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo, ¿cierto? Entonces, la otra mujer se llamaba Penina y dice la Biblia que esta mujer se burlaba de Ana y le decía, yo sí le doy hijos a mi marido, vea, usted no ha sido capaz de darle hijos, en cambio yo sí le doy hijos y mi marido me va a amar a mí porque yo sí le doy hijos y eso es lo que vale y eso es lo que importa. Y dice que Ana, en medio de esa situación, empieza a enfrentar una depresión y tiene de las características clínicas de la depresión. Ana, dice la Biblia, que empieza a llorar y no come. La depresión altera ese estado de ánimo y también el hábito de comer, de la alimentación. Entonces Ana no comía y Ana estaba muy triste por esta situación. Pero ¿cómo buscó Ana la paz? ¿Cómo encuentra Ana la plenitud en medio de este problema, en medio de esta situación? En medio de una depresión que vienen pensamientos feos, vienen pensamientos de que no vale la pena vivir, no quiero vivir más, quisiera estar muerta, quisiera estar muerto, ¿por qué la vida es así? Empieza una cantidad de preguntas y cosas, pero Ana es una mujer valiente que va a enfrentar esta situación y va a salir de ella. ¿Cómo encontrar la paz? El fuego se había apagado y quedaban las brasas ahí y que se extinguió la paz, se fue la paz. Tal vez cuando ella se casó con su marido, estaba feliz, tenía toda una proyección de un hogar feliz, de tener hijos, de tener una familia, pero luego llega esta situación y viene la depresión. ¿Qué hace Ana en esa situación? ¿Y qué hace usted, mujer, cuando se encuentra en una situación de esa? ¿Qué hace cuando se encuentra en una situación parecida a la de Ana? ¿Cómo va a buscar la paz? Pues yo le digo a Ana, no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero hoy quiero recordárselo. Ana, en medio de su adversidad, ora, honra y es generosa. ¿Qué hizo Ana? Oraba, honraba y era generosa. Le voy a decir que dice la Biblia que fue y oró y derramó su alma delante de Dios, lloró y lloró delante del Señor, que el líder espiritual, su pastor en ese momento, la malinterpretó y dijo, esta mujer está borracha. Y fue y le dijo, digiere su vino, digiere tu vino, ¿sí? Y ella pudo haberse enojado y haberse ido y dice, no, yo me voy para otra iglesia, miren lo que pasa, yo voy a buscar a Dios y este pastor con lo que sale, este líder, allá en la iglesia lo que le dicen a uno, lo malinterpretan a uno, lo juzgan, lo miran a uno, tal cosa. Ana hubiese podido llenarse de cosas, pero Ana honró la autoridad espiritual, ¿sí? Ana con respeto le dice al sumo sacerdote, le dice, no mi señor, lo que pasa es que yo estoy muy triste por esta situación. Y cuando le explica todo, entonces el líder espiritual, Elí, le dice que el Señor te conceda tu petición. Entonces miren lo importante de honrar para mantener la paz, que no permita la ofensa, ¿sí? En la iglesia, porque en la iglesia no somos perfectos. Si usted se va para una iglesia perfecta, cuando usted entre a la iglesia perfecta, usted la hace imperfecta porque usted es imperfecto. Mejor dicho, aquí no hay iglesia perfecta. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasar por alto la ofensa, perdonar y seguir adelante. Mis ojos están puestos en el Señor sin querer. Muchas veces una persona que hace algo que no me gusta, después esa persona va a ser una gran bendición para mí, si yo sé perdonar, si yo sé pasar por alto la ofensa. Amén.
Entonces yo lo que tengo que hacer, ¿cómo mantengo la paz? Porque si yo me ofendo, si Ana se ofende, ¿sabe qué pasa? Ana se pierde el milagro de Samuel, de que Dios le dé hijos. Porque la ofensa, la amargura y el resentimiento son un bloqueo a las bendiciones del Señor. Porque por eso Jesús dijo, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Cuando yo puedo perdonar, entonces también recibo la gracia de Dios. Amén. Muy bien, entonces Ana fue y derramó su alma en oración y le clamó al Señor. Cuando el enemigo le trae la ofensa al corazón y su líder espiritual, su pastor, la juzga mal, la señala, ella sigue honrando, y cuando el líder espiritual la bendice, esta mujer inmediatamente recibe esa palabra, se levantó, no había quedado en embarazo, pero inmediatamente se levantó feliz, porque dijo alabado, o sea, no estuvo más triste, se fue la depresión, aunque no estaba embarazada. Alabe al Señor por eso. Lo que quiere decir que así no haya recibido la respuesta, usted tiene que estar en embarazo de esa bendición del Señor. Amén. Usted no ha recibido la respuesta, pero así es la fe. Embarácese de lo que usted quiere. Busca al Señor, y cuando alguien le dice, no, pero pero usted alaba a Dios, está contento, pero yo no veo que esté pasando nada en su vida, ni usted ya tiene trabajo, ni usted ya está sano, yo lo veo igual o lo veo peor, le dicen los demás, pero usted dice, no, yo estoy esperando, solamente llevo unas semanas nomás de embarazo, pero estoy esperando la bendición. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Así es. Entonces Ana oraba, honraba y además era generosa. ¿Qué pasa? Ana se fue feliz, contenta, se fue la depresión, y esa noche hubo un tiempo de alegría, de avivamiento, y fue concedido Samuel, el profeta Samuel. ¿Sí? Porque se fue la depresión. Y entonces Ana espera al profeta Samuel, nace ese hijo, pero ella le había prometido al Señor en medio de su depresión, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. O sea, ¿qué quería decir? Desprenderse de lo que tanto ama. Tener un hijo, mira, Dios siempre nos prueba así. Así probó a Abraham, le dio a su único Isaac y luego le dice, ve y me lo sacrificas. Cuando Dios nos pide lo que más queremos, ¿sí? Pero Dios, para que mantengamos la paz en nuestro corazón, no quiere que otra cosa ocupe el lugar de Él. Entonces Ana, nace su hijo y cumple la promesa, va y lo entrega. Lo lleva muy lejos a Jerusalén, ella vivía muy lejos de Jerusalén. No había el medio de transporte, ni tenía celular, ni videollamada, nada de eso, no se podía comunicar. Hoy si un hijo suyo se va para Canadá, para Estados Unidos, no sé, para Europa, pero usted todos los días ahí lo está viendo por videollamada, está hablando, ahí como si estuviera en casa. No, en ese tiempo no, y llevan a Samuel por allá lejos, pero ellos va y lo dejan en el templo en Jerusalén y se devuelve para su casa y ahí lo consagra al Señor. Y además de eso dice que llevó unos becerros, unos animales, y los entregó al sumo sacerdote Elí, ofrendas delante del Señor. Esos becerros, esos que costaban mucho dinero porque eran los mejores, los lleva, y lleva lo que más ama, su hijo, y lo entrega al sumo sacerdote Elí y le dice, aquí está mi hijo, lo entrego para el servicio al Señor. Y eso era lo que necesitaba el templo en Jerusalén, gente fiel, porque los hijos de Elí estaban descarriados, dice la palabra. Bueno, muy bien, y como el Señor es tan poderoso, que dice la palabra que nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, le dio 5 hijos a Ana, no solo a Samuel, ¿sí? Entonces, ¿cómo Ana volvió a recuperar la felicidad cuando en la depresión la perdió? Orando, ¿qué más? Honrando, ¿y qué más? Siendo una mujer generosa. Recuperó, se le perdió la paz, se le perdió la felicidad en un momento, ella vislumbraba, pero se pierde, pero la recupera. Solo hay que
echarle, soplar las brasas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dale fuertes aplausos. Muy bien. Otro personaje es Jacob. ¿Cómo Jacob mantiene la paz, una vida plena en medio de las dificultades de la vida? Si la gente dice que no, que esta vida es el infierno, ¿se ha escuchado esa frase? La gente le dice, no, pues, ¿para qué más infierno que este que estoy viviendo? No, si este fuera el infierno, qué maravilla el infierno, ¿no? Yo disfruto la vida, aunque tenga momentos difíciles, yo disfruto la vida. Entonces, no es verdad. Como Jacob y su familia pudieron tener la paz. Simeón y Leví, dos hijos de Jacob, dice la Biblia. Usted puede leer después en Génesis capítulo 35 en casa y el capítulo 34 y lee la historia que Simeón y Leví, estos dos hijos de Jacob, habían hecho algo terrible que puso en riesgo la vida de la familia. Lo que hicieron. Fueron y tomaron venganza y fueron y asesinaron una cantidad de personas. Y eso significaba que los otros pueblos se iban a unir y venían a hacerle lo mismo. Jacob estaba asustado. Jacob se enoja con Simeón y Leví y los reprende, pero ya había pasado algo muy terrible. Jacob estaba asustado, ahora nos van a matar a mis hijos, van a matar a mi familia. Sí, terrible todo lo que va a suceder. Pero en Génesis 35:1 dice, entonces Dios dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel. Como Jacob era un hombre de oración, Dios le guía qué es lo que debe hacer. Múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios. ¿Qué hay que hacer? Edificar altar. ¿Qué representa el altar? El altar representa oración, adoración, ofrenda, sacrificio. Eso es lo que se hacía en los altares. Se hacía un montículo de piedra y allí sacrificaban animales, los mejores animales al Señor, adoraban al Señor. Y entonces dice, haz un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le recuerda el Señor, acuérdate cuando te he librado en medio de tus problemas. ¿Recuerdas que estabas a punto de morir porque tu hermano Esaú te iba a matar? Pues estás en la misma situación ahora, o peor. Pero acuérdate que tú levantaste altar y yo te libré, le dice el Señor. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Como Jacob mantiene una vida plena, levanta altar y cuando en un momento que hay ídolos en la familia, deshágase de los ídolos. Por eso esta semana de tiempo de consagración, de ayuno, es un tiempo para deshacernos de los ídolos. Tal vez hemos construido un ídolo acá, un ídolo, todo lo que le quite el primer lugar a Dios. No solo son las imágenes de yeso, de plata, de oro, los otros dioses, no solo esos son ídolos, sino también cuando nosotros ponemos sacar el dinero en primer lugar, o la comida en primer lugar, o los placeres, la televisión. Yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que verme la novela. No puedo orar, en lugar de estarme viendo esa novela, yo puedo dedicar un tiempo a orar. No sé, hay cosas que me roban el tiempo de Dios y yo tengo que quitar ese ídolo en mi corazón. Entonces lo que hace Jacob aquí, quiten los ídolos, vamos a limpiarlos, vamos a santificarlos, vamos a purificarlos. Dice, pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba en angustia. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. ¿Por qué? ¿Por qué los aretes? No porque usar aretes sea malo, porque hoy las iglesias legalistas dicen que las mujeres no pueden usar arete porque es pecado. No, lo que pasa es que los aretes en ese tiempo tenían las formas de los ídolos, de los dioses. Ahí estaban sus imágenes de sus dioses, sus inscripciones en los aretes, ¿sí? Entonces es por eso, igual
nosotros respetamos a quien no usa aretes y a quien usa aretes. Eso es libertad de cada quien, pero si alguien le quiere imponer doctrina a usted diciéndole que la Biblia dice que no usar aretes, acá dice, usted le puede decir, no, es que esos aretes significaban idolatría, ídolos. Entonces por eso dice, entre en los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem cuando salían. Mira, cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Amén. La oración, ¿cómo mantenemos la paz? Cuando estamos en peligro de muerte, cuando estamos en la situación más difícil, cuando el informe médico es terrible, ¿sí? Cuando le dice el médico, es un cáncer, que no hay nada que hacer. ¿Cómo enfrentar una noticia de esas? Es una enfermedad terminal, no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero el Señor es grande y poderoso. Yo les decía, mi tío estuvo aquí el martes en la reunión de discipulado que estuvimos, un tío que le diagnosticaron cáncer de estómago, ¿sí? Y pues mi padre murió de esa enfermedad. Entonces ahí ya un cáncer avanzado, ¿qué hay que hacer? Pero mi tío es un hombre de fe, se aferró al Señor y dijo, el Señor es mi sanador. Así que yo le colaboré a mi tío y todo, se aceleraron los procesos médicos y ya se van para 5 años y en estos días un examen, se le hizo biopsia, endoscopia y no hay nada de la enfermedad. Amén. Entonces, cuando hay noticias, peligro de muerte, noticias tremendas, buscamos al Dios que nos da la paz. Él dijo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, mi paz os dejo, esa paz. Amén. Hay otro hombre también en las Sagradas Escrituras llamado Barzillai. Barzillai, segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 31, dice, Barzillai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey al cruzar el Jordán. Él era muy anciano, tenía unos 80 años y era muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Y el verso 30 dice, tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Este hombre de 80 años también. Mira que Ana tenía ¿cuántos? Hasta los 84. Simeón también era un hombre anciano, ¿sí? Jacob también, ya era un hombre de edad. ¿Qué quiero decir también con eso? A través de los años ellos supieron cómo mantener la paz. Cómo mantener la paz. Ana era mujer muy humilde, Simeón, Ana era una mujer viuda, ¿sí? Pero este hombre Barzillai era un hombre ¿qué? Rico. Así que estoy hablando de hombres, personajes ricos y personajes pobres, pero independientemente de todo tenían ¿qué? Plenitud espiritual. Amén. Porque la verdadera paz no viene del dinero, la verdadera paz viene del Señor. Amén. Y Barzillai tenía el discernimiento espiritual para respaldar a David. ¿Qué había pasado? Lo que había sucedido era que Absalón se había rebelado contra su padre, el rey David, y se ganó el corazón de la mayoría. Todo Israel, la mayoría se fueron tras Absalón. Metió cizaña en el corazón de los israelitas. Y el pueblo se fue contra David y David tuvo que dejar el trono Jerusalén y salir huyendo. Porque su propio hijo lo iba a matar. Terrible, ¿no? David sale llorando por su hijo. A él le duele más su hijo que el trono. ¿Por qué mi hijo me hace esto? Él va llorando, pero David tiene que fortalecerse en Dios. Y llega a un lugar donde alguien sale maldiciéndolo, hombre sanguinario, perverso, Dios te ha dado el pago de tus maldades, mire, ahí está en tus pecados, por eso tu hijo te ha quitado el trono.
porque no tenían discernimiento espiritual. Y la gente que no tiene discernimiento espiritual tan solo es que usted esté mal y empiezan a decir, pero miren, si eso es que tal cosa, que aquello, en lugar de venir a orar por usted, a darle la mano, a bendecirlo y ayudarle a levantarse. Pero este Barzilai, que era muy rico, no dijo, ya que se defienda él, que mire, no es el rey, no que es el rey, que mire a ver cómo hace. No, fue y ayudó a David cuando estaba por allá con su gente con hambre, lo sustentó de su hacienda, le dio comida a él y a toda la multitud, porque a pesar de que la mayoría iba con Absalón, de todas maneras con David habían sus guerreros cercanos, estaban con él, los que no lo abandonaron, lo sustentó. Entonces, cuando hablamos de la honra, es importante, cuando uno aprende a honrar a las personas, mantiene la paz de Dios. Este Barzilai tenía el discernimiento para entender que Absalón estaba fuera del propósito de Dios en su rebeldía y que aunque David hubiese fallado, el propósito de Dios estaba con David y él es un hombre fiel. Entonces, ayuda a David en medio de la situación difícil, lo alimenta, lo sostiene. De tal manera que cuando ya el desenlace del asunto está para bien para David, y ya el reino vuelve a David, a toda la gente, Israel es derrotado, David recupera de nuevo el trono. Cuando regresa a Jerusalén David, Barzilai ahí va a acompañarlo a cruzar el Jordán, a escoltar al rey con su gente, porque era un hombre que tenía muchísimos esclavos, en ese tiempo muchísimos siervos. Y David lo ve y siente ese amor de ese hombre. ¿Sí? Lo ve como un padre. Lo que David ve en Barzilai es, este hombre es como mi padre. Cuando estuve en el momento más difícil, ahí estuvo para darme la mano, para ayudarme. No me juzgó, no me criticó. Para este tiempo, el padre de Isaí ya creo que había muerto hacía tiempo. Pero este Barzilai es un padre para David. Y él lo ve así y le dice, Barzilai, ve conmigo a Jerusalén y comerás a mi mesa y estarás conmigo en el palacio. David dice, este hombre que ha sido como un padre para mí, yo quiero tenerlo cerca. Barzilai le dice, oh rey, y ahí le dice, no, yo ya soy muy viejo, y le da algunas excusas y le dice, toda la honra que yo quiero, mi rey, es acompañarte, escoltarte a que pases el Jordán. Y esa es toda la honra que yo quiero. Como este hombre de 80 años, rico, bendecido por el Señor, pues aquí vemos las características. Un hombre fiel, un hombre que tiene discernimiento, un hombre que sabe honrar y que tiene la guianza del Señor. Cuando nosotros somos así, la paz de Dios estará en nuestro corazón. Amén. Fue como un padre para David. Entonces, mire que aun cuando David llega a los últimos días de su vida, en el lecho de muerte, le dice a Salomón lo siguiente, en 1 de Reyes capítulo 2, verso 7, sé bondadoso con los hijos de Barzilai, de Galaad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Hasta el día de su muerte, David tenía a Barzilai en su corazón, porque a un rey muchos quieren ser amigos porque el rey tiene poder y tiene dinero, ¿sí? Pero este hombre le demostró que era amigo, que era fiel cuando él estaba en la situación más difícil. Amén. La fidelidad. Una persona fiel es una persona que tendrá paz en su corazón. Amén. Muy bien. Bueno, y quiero terminar con un pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Cómo mantener la paz, una vida plena, una vida rica espiritualmente. Quiero leer la palabra, ya no quiero hablar mucho más, sino quiero dejar que la palabra de Dios hable. El ejemplo y la enseñanza del gran apóstol Pablo. Dice Pablo, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos. 1 Tesalonicenses 5, 8. Protegidos por la armadura de la fe y el amor. Fe y amor. Amén. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación.
Verso 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, si estemos vivos o muertos, cuando regrese, podremos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Amados hermanos, versículo 12, honren a sus líderes en la obra del Señor. La Reina Valera dice: honrad a vuestros pastores. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, versículo 14, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Es un mandato estar alegres. Yo decido estar alegres. Yo tomo la decisión si me dejo robar la paz o mantengo la paz. Esa decisión es mía, no de otros. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Orad sin cesar, dice la Reina Valera. Sean agradecidos en toda circunstancia. La gratitud nos hace personas de paz. Una persona agradecida es una persona feliz. Una persona ingrata es una persona amargada. Tome nota. Una persona agradecida es una persona feliz. Una persona ingrata es una persona ¿qué? Amargada. Nótelo. Usted siempre que vea a una persona agradecida, usted ve que esa persona tiene paz, es una persona alegre. Pero siempre que usted ve a una persona amargada, esa persona que vive quejándose por todo, quejándose, murmurando, juzgando, no le debe gratitud a nadie. Entonces, sean agradecidos en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Verso 19. No apaguen al Espíritu Santo. La paz se va cuando contristamos al Espíritu Santo, y por eso rápidamente debemos ir a pedirle perdón y restaurar la comunión con Él, porque cuando entristecemos al Espíritu Santo, perdemos la paz y la tranquilidad. Verso 20. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Aquí dice la palabra que hay que poner a prueba las profecías si son de Dios o no son de Dios, pero no burlarse. Dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Sin qué? Sin culpa. La culpa roba la paz, la plenitud de la vida. Así que fuera la culpa, porque tenemos perdón en el Señor. Verso 24. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Amados hermanos, oren por sus pastores, oren por sus líderes espirituales, oren por la iglesia, oren por nuestra misión. ¿Cuántos oran por nosotros y por la iglesia? Aquí dice el apóstol Pablo. Verso 26. Saluden a todos los hermanos con amor cristiano. La Reina Valera dice con ósculo santo, con un beso santo. ¿Sí? Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Por eso la estoy leyendo acá. Pablo dice, les ordeno que lean esta carta a los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La palabra dice cómo mantener la paz, la tranquilidad, cómo llevar una vida plena. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?